Acá estamos con el ejercicio número 9. ¿Sí? Este ejercicio se trata de un bloque que está sobre un plano inclinado, ¿sí? Y lo que lo está sosteniendo es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Dice la fuerza de rozamiento entre el bloque de 0,5 y el plano inclinado de la figura logra que el bloque no se deslice, ¿sí? Y se mantenga en equilibrio. Calcula dicha fuerza y el coeficiente de rozamiento estático. Acá básicamente tenemos un problema de la unidad pasada, ¿sí? En donde vamos a tener, vamos a decir, un eje X y un eje Y. ¿Sí? Vamos a expresarlo como hacíamos con estática, eje Y, eje X, ¿sí? Y vamos a tener una fuerza vertical hacia abajo y una fuerza, ¿sí?, sobre el eje X. Vamos a ser inclinado, eje X, eje Y. Vamos a tener el peso siempre vertical hacia abajo, de la fuerza de rozamiento que va en el sentido negativo del eje X, ¿sí? Y la normal que siempre es perpendicular, ¿sí? La normal que es perpendicular al plano. Como hicimos el eje X en el mismo sentido del plano, va a ser perpendicular al eje X, va a estar sobre el eje Y. Entonces tenemos, esta es la fuerza de rozamiento, normal, peso, ¿sí? Entonces, yo sé que la masa del bloque es 0,5, masa 0,5 kilogramos, ¿sí? Medio kilogramo, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el peso, voy a tener que hacer peso igual a masa por G, o sea, 0,5 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Y esto me va a dar 4,9 ¿sí?, newton. Ese es el peso, 4,9 newton. Este peso, 4,9 newton. Bien, yo quiero calcular la fuerza de rozamiento, ¿sí? Para calcular el rozamiento, yo sé que el cuerpo está quieto, o sea, yo sé otro dato, que la resultante de todas las fuerzas es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que la resultante en X es igual a 0. O sea, que la suma de todas las fuerzas sobre el eje X es 0. Y ahí vamos a tener el peso en X, más la normal en X, más la fuerza de rozamiento en X, y eso me da 0. Entonces hago peso por el coseno del ángulo que forma. Y acá vamos a tener que expresar el ángulo. La normal forma 90 grados. La fuerza de rozamiento forma 180 grados, ¿sí? Porque está sobre el eje X en sentido negativo, ¿sí? Y este ángulo que tenemos acá es igual a este ángulo, porque este lado es perpendicular a este lado y este otro lado es perpendicular a este otro lado. Entonces, si dos ángulos tienen sus lados respectivamente perpendiculares, los ángulos son iguales, ¿sí?, congruentes. Entonces yo ya sé que si vale 30, entonces si ese vale 30, tengo 30 más 90, más 90, más 90. O sea, desde ahí hasta acá tengo 270 más 30, que son 300 grados. ¿Sí? Coseno de 300 grados más la normal por el coseno de 90 grados. Coseno 90, recuerden que es 0, más la fuerza de rozamiento por el coseno de 180 grados, que es menos 1. ¿Sí? Entonces vamos a tener el peso, que yo lo conozco. El peso son 4,9 newton por el coseno de 300, ¿sí? Entonces hago coseno de 300 grados y me da 0,5. 0,5 más 0, porque el coseno de 90, esto es igual a 0. El coseno de 180 es menos 1 y voy a tener más fuerza de rozamiento
por menos 1. Bien, hago entonces, ¿sí? 4.9 por 0,5 y eso me da 2,45 newton. 2,45 newton es igual, lo vamos a hacer en un solo paso, en dos pasos, perdón, menos fuerza de rozamiento, porque fuerza de rozamiento por menos 1 me queda menos fuerza de rozamiento, esto me da 0. Entonces, la fuerza de rozamiento pasa para allá sumando y me va a quedar que la fuerza de rozamiento es igual a 2,45 newton. Ya encontré el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Me pide, calcula la fuerza de rozamiento y el coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Recuerden, ya está calculada la fuerza de rozamiento, que es la que hace que el bloque no se mueva, ¿sí? Por estática. Ahora, esa fuerza de rozamiento, ¿sí? Nosotros sabemos que para calcular una fuerza de rozamiento teníamos que era igual a mu por la normal, ¿sí? Acá no calculamos la normal, lo vamos a calcular acá, ¿sí? Resultante en I igual a 0, porque necesito saber la normal, ¿sí? Entonces voy a tener resultante en I es lo mismo que hicimos acá con el resultante en X, pero con I, ¿sí? Peso en X, perdón, en I. El peso en I más la normal en I más la fuerza de rozamiento en I me da 0, ¿sí? El peso en I va a ser peso por seno de 300 grados, ¿sí? Más, ¿sí? Más normal, que no la sé, por el coseno de 90 grados. ¿Sí? Más la fuerza de rozamiento por coseno de por el seno, perdón. Estamos haciendo el resultante seno de 0 grados y eso me da 0. Acá tengo seno. No tengo opción de usar goma cuando estoy haciendo en pantalla completa, así que por eso seno. Sí, bien. Entonces, calculamos, el peso es 4,9 newton por seno de 300. Ahora tenemos seno de 300, calculamos con la calculadora y eso me da menos 0,866, ¿sí? Más normal por seno 90, que es 1, más fuerza de rozamiento por el seno de 0 es 0, y eso me da 0. Entonces, cuando haga 0,866 por 4.9, obtengo menos 4,24 newton, ¿sí? Más la normal, y eso es igual a 0. Entonces, esto que está restando pasa ya sumando y me queda que la normal es 4,24 newton. Perfecto. ¿Para qué quiero saber la normal? Y bueno, porque yo calculé la fuerza de rozamiento, ¿sí? Y calculé la normal, porque la normal acá, sabiendo la fuerza de rozamiento, me va a permitir calcular el mu, el coeficiente de rozamiento entre esas dos superficies, que de hecho es así como se calculan los coeficientes, que ahora ya están tabulados, ¿sí? Pero si fueran dos materiales nuevos con los que yo quiero trabajar, puedo calcular el coeficiente de rozamiento entre ellos. Entonces yo sé que la normal es 2,45, ¿sí? Newton por mu por la fuerza, la fuerza de rozamiento, y la normal 4,24 newton. Entonces, para calcular el mu tengo que despejar todo esto que está acá multiplicando, pasarle a dividiendo. Voy a tener 2,45 newton dividido 4,24 newton es igual al mu
¿sí? Estático, le vamos a poner estático porque me dice que es estático, ¿sí? El coeficiente de rozamiento entonces va a ser 2.45 dividido 4.24 y eso me da 0,57. Fíjense que la normal, no, Newton se va con Newton y el coeficiente de rozamiento no tiene unidades. Ese es el coeficiente de rozamiento entre esos dos materiales, 0,57. El mu estático y a veces sabe aparecer como mu con S, ¿sí? que está quieto, y con K cuando es dinámico, no lo vamos a hacer por ahora, ¿sí? Es 0,57, ¿sí? Mu estático, ¿sí? El coeficiente de rozamiento estático me estoy pidiendo. Y ese es todo el problema. Fíjense que la mayor parte del problema se trata de lo que estábamos haciendo antes, ¿sí? Cómo calcular, ¿sí? Una fuerza, ¿sí? En un sistema en estática, como veíamos en estática. Conozco el peso, ¿sí? Y en este caso puedo calcular la fuerza de rozamiento y puedo calcular la normal. Una vez que sé fuerza de rozamiento y la normal, yo sé que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por la normal, y eso me permite calcular el coeficiente de rozamiento cuando no lo sé, ¿sí? Fíjese, para saber un coeficiente de rozamiento tengo que saber cuánto vale la fuerza de rozamiento y cuánto vale la normal. Pero una vez que sé el coeficiente de rozamiento, con saber la normal puedo averiguar el fuerza de rozamiento, ¿sí? Esa es la idea de este coeficiente de rozamiento, ¿sí? Entonces, hasta acá llega el problema 9, así que lo voy a subir un ratito, si ustedes lo pueden ver el problema. Nos vemos hasta el próximo video.